La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a todos temas importantes. Tenemos un invitado de lujo, el licenciado Hugo Giuliani Curi, con una experiencia de 50 años en el Estado Dominicano, 18 años en el cuerpo diplomático. Él ha estado presente, yo diría que prácticamente en todas las reformas económicas de este país, desde las leyes de incentivo. Pienso que la reforma económica más importante se hizo bajo su gestión en el Banco Central, que fue la reforma cambiaria. Estuvo también en el DR-CAFTA, fue gobernador del Banco Central, secretario de Finanzas, embajador en Washington, en Qatar y en el Reino Unido. Así que tenemos una persona de una gran experiencia que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho en esta entrevista. Así es. Don Buenos Hugo, días, don Hugo. un placer Qué y un gusto. honor contar con su participación en el programa. Buenos días, y estar con dos amigos, personas conocidas mías desde hace mucho tiempo, es indudablemente un gran placer. Me siento en esta mañana entonces vigoroso y lo que yo diga aquí dependerá de ustedes, como que saquen de mí lo mejor. Bueno, gracias, un honor y un placer volver a saludarlo y que esté con nosotros en el programa. Hugo además ha escrito como 15 libros, yo me he leído como 10, los de economía, principalmente aquellos que usted escribió a raíz de esa reforma, Sí. porque, y permítame hacer paréntesis, porque fue bajo la gestión de don Hugo Giuliani que aquí se estableció el régimen de tasa flexible. Aquí había un régimen de tasa fija, 2x1, 3x1, mercado paralelo, había persecuciones cambiarias, y finalmente bajo su gestión se estableció el régimen flotante administrado, que ha dado un resultado extraordinario. Esa es o fue una verdadera reforma, porque aquí se habla de reforma y ahora han tomado la palabra reforma como algo así que todo el mundo habla de reforma sin saber lo que es una reforma. Lo primero es que una reforma tiene que estar bien diseñada y segundo, bien instrumentada. Uno de los problemas de este país es no solamente las ideas, etcétera, es que cuando hay que implementar las cosas, no saben hacerlo. Es decir, la instrumentación es quizás más importante que lo primero, que fue el diseño. Aquí hay prácticamente dos reformas. Yo digo que hay dos reformas. Uno, esta, la del 1985, que fue la reforma monetaria y cambiaria, donde el peso se liberó, se puso en el mercado, flotó y se manejó, porque no se puede dejar totalmente libre una moneda, sino que a veces hay que tomar ciertas acciones. Esa es una reforma. Existe hasta el día de hoy, ha permanecido. Eso es lo que tenemos desde el 1985 al presente. La otra es la reforma en la justicia, la que se hizo en el 97 cuando se designó aquella primera Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente fue el doctor Subero Isa, y en la cual mi papá fue su vicepresidente. Esa es una reforma también que fue básica y que existe, pero esa reforma, la de la justicia, yo creo que tiene ahora que entrar en lo que llamaríamos una segunda ola de reforma, donde hay que mejorarla y hay que mejorar el capital humano, es decir, a los fiscales, a los jueces. Yo veo todavía muchas debilidades que no las veo en la entidad, vamos a decir, monetaria, que es el Banco Central. El Banco Central siguió capacitando su gente y hoy en día quizás tienen gente más capaces que en mis tiempos. Es decir, se ha hecho una reforma allá atrás, sin embargo, se ha preparado el factor humano. En la justicia yo creo que hay todavía grandes debilidades. Qué bueno ese preámbulo. Hugo, con tu experiencia internacional, el tema y la preocupación es la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania. Los Estados Unidos ya no pueden dar estímulos fiscales, la Reserva Federal está ya normalizando la economía, y quien habla
de recesión, hasta de estanflación. ¿Cómo tú visualizas el panorama global con esa guerra que no parece que va a terminar y lo que podría pasar con la economía norteamericana que nos impacta a nosotros? Lo peligroso de esa guerra es que continúe, porque de continuar podría en cualquier momento ocurrir un incidente y ese incidente desataría una guerra nuclear que acabaría con este mundo. Es decir, yo escribí un artículo en estos días en el Listín Diario, donde planteaba 4 interrogantes y 2 hipótesis. Rápidamente, así sin entrar en muchos detalles, la primera hipótesis es: ¿quieren los europeos occidentales guerra? No creo que quieran guerra. ¿Puede Estados Unidos meterse en una guerra de carácter nuclear? No creo. Es un país políticamente dividido y sabe que con una guerra nuclear su territorio, sus grandes ciudades serán afectadas. La otra interrogante es: ¿cuál es el papel de Finlandia y Suecia, que siempre fueron neutrales y ahora quieren entrar a la OTAN? Y la última, ¿cuál es el papel de China? Exacto. Yo creo que China está jugando en los dos lados y no quiere inmiscuirse en este conflicto. Es decir, que tomará una posición neutral. Por lo tanto, surgen 2 hipótesis. La primera es una solución negociada. No aparece en el medio un árbitro, no aparece. Pero, don Hugo, por lo que usted expresa, pareciera entonces que la única voluntad de persistir en este tema es de Rusia y del presidente Putin, pero ¿puede un solo país, con las bondades y limitaciones que tiene, mantener esa guerra? Yo creo, por eso, que los imperios tratan de no destruirse. Y por abajo, yo creo que van a llegar a una solución. Y esa es mi primera hipótesis, que habrá una solución donde Rusia permanecerá con el territorio de Donbass, con Mariupol, toda esa parte que es la salida al mar. Lógicamente eso se desprenderá, lógico, permanecerá también con Crimea. Entonces, Finlandia y Suecia, Putin permitirá que entren a la OTAN. Depende de Putin. Depende de esta negociación. Entonces, Rusia a eso le darán estos vastos territorios que Rusia quiere, porque siempre Rusia ha querido tratar allá en el Mar del Norte de buscar una salida de menos tiempo en el transporte marítimo, y por eso tiene esos grandes barcos de rompehielo y ha estado por décadas haciendo investigaciones, pero sabe que es necesario abajo tener un puerto como Mariupol. Lógico, Ucrania permanecerá con Odessa, con el gran puerto de Odessa. Y a Ucrania, entonces, la Unión Europea, en esta solución negociada, y Estados Unidos le darán grandes fondos para su reconstrucción. ¿Cuál es el resultado? Ucrania pierde algún territorio, Rusia gana algo, se le permitirá entonces a Ucrania entrar a la Comunidad Económica Europea, pero no a la OTAN. Es decir, eso será un tratado muy claro. Yo creo que las grandes potencias por abajo ya están negociando, buscando una solución a esto. Pero si esa es la solución, don Hugo, y yo no quiero decir que nos detengamos porque la agenda con usted es ambiciosa, pero si esa es la solución, ¿cómo se llegó aquí si esa es la solución? Si va a ser una negociación y Ucrania no va a poder ingresar a la OTAN. Toda esta pérdida de vidas humanas, todo el recurso, como está el mundo en parte de cabeza por esto, pudo haberse evitado con una buena conversación. Hay que ser claro. La OTAN fue expandiéndose.
y cada vez más rodeando a Rusia. Desde hace mucho Putin venía advirtiendo esta situación. Yo creo que llegó un momento en que él tuvo que decidir para hacer esto, es decir, la expansión de la OTAN. Pero era necesario, la única forma de detener eso bueno, ellos querían, los rusos también, estas tierras de la región de Donbass, y querían el puerto de Mariupol. Es una situación en que las grandes potencias tratan de definirse. Lógico, Rusia también ha tenido aspectos negativos, como se ha demostrado que su ejército no es tan eficaz como se pensaba. La otra hipótesis que yo planteo entonces es, si no se llega a una solución negociada, va indudablemente a haber una guerra nuclear donde los escenarios son muy claros. Europa Occidental destruida, Estados Unidos afectada en sus grandes ciudades y en algunas de sus instalaciones y grandes infraestructuras militares. China permanecerá ajeno a esa guerra y por lo tanto quedará intacta y podrá entonces ser el segundo el poder mundial. La India emergerá como un poder. Así. África, los misiles que van a llegar a África será el hambre. Y África tendrá una gran hambruna en un escenario como este. Y, lógicamente, América Latina, la región, será muy afectada en su gobernanza política y económica en un conflicto de esta naturaleza. Su territorio no va a sufrir, pero en nuestra gobernanza, nuestra estabilidad económica y social sí será afectada. ¿Va la economía americana camino a la recesión? Es posible, es muy posible, la posibilidad de que en estos días nuevamente la Reserva Federal tenga que hacer un aumento en las tasas de interés. Eso en el fondo lo que está tratando es de lograr es reducir la inflación. Por lo tanto, sí podría ser. Ya en el 2023 para mí sería muy lejano poder usar datos que me digan que sí o que no. No, esa yo no puedo pronosticar, pero ahora sí, todavía yo creo que la Reserva Federal Norteamericana va a tomar acción. Don Hugo, pero cualquiera de los dos escenarios que usted ha planteado que se produzcan con relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿podrá haber una definición en este año 2022 para uno u otro sentido? Sí, claro, esto es una solución que tiene que venir muy rápido. De esto continuar, entonces vamos a caer en la segunda hipótesis, que es una guerra nuclear, porque es que las guerras vienen por cualquier incidente. Imagínate que un misil mal dirigido caiga en algunos de los países de Europa Occidental. Uh-huh. Eso ya desataría una guerra nuclear. Okay. En el caso de los países, como usted decía, de Europa Occidental y los que están cerca, bueno, sabemos que por la cerca del territorio tienen una afectación, vamos a decir que física. Pero en el caso de los países como nosotros, América Latina, que estamos tan lejanos, pero sin embargo que nos encontraría esta situación en una situación de mucha vulnerabilidad económica por los problemas que hemos tenido, inseguridad, desigualdad y las economías con sus altas y sus bajas. ¿Cómo afectaría a esta región, aún lejana, pero el impacto se va a sentir? Seríamos muy afectados. Tú mencionaste una palabra, desigualdad. Yo, un economista que viene desde lejos, ahí vuelvo a mi profesión de economista y no a la diplomática. Una de las cosas que yo siento que los dominicanos no hemos logrado es tener un país más igualitario, más ordenado. Tenemos un país que crece económicamente, pero eso no es progreso, eso no es desarrollo económico. Entonces, las desigualdades es una de las cosas que marca
un fracaso dominicano. El otro es democracia. Democracia es nuestro gran activo. Hemos sido exitosos en la democracia, pero también tenemos que controlar a la democracia porque estamos cayendo en una democracia sin sentido, demasiado, un libertinaje. Los medios, lo que vemos todos los días en los medios, personas sin ningún conocimiento, que son las que tienen, ¿cómo le dicen ustedes? Rating. Sí. Las que tienen un mayor rating. ¿Qué te refleja eso? Que hay también una población que no está educada, que lo que les gusta es ese tipo de cosas, que no son las buenas. No somos un país educado. Estamos en un país donde la riqueza es el punto principal, cuando debería ser la educación y la moralidad que nos enseñaron a nosotros en nuestras casas, porque no es solamente en las escuelas. Uno adquiere algo de las escuelas, pero fundamentalmente en nuestro hogar. Entonces, ¿qué pasa? República Dominicana, según yo la veo, tiene partidos y dirigentes sin ideología. Es decir, no tienen principios y no saben tampoco explicarle a la nación hacia dónde queremos llegar. Es decir, el horizonte de nuestra dirigencia y de nuestro país es lo que yo llamo un horizonte miope, limitado, sin principios, es decir, lo que contiene la definición de ideología. Por lo tanto, lo que hacen es un trabajo de administrar el día a día, cuando lo que nosotros deberíamos tener ya para poder avanzar en este mundo tan competitivo es una estrategia clara que nos permita tomar acciones bajo un plan. Los recursos en toda nación son, Ramón y Jacqueline, limitados. No podemos, una gallina poniendo huevos. No, eso tiene una limitación. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos mejorar en algunas de estas cosas de nuestro desarrollo y de nuestra democracia. Don Hugo, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Quédense con nosotros, que esta conversación es interesante. Nos falta hablar con el diplomático. Claro. Y también con el economista. Continuamos en Telematutino 11 conversando esta mañana con el licenciado Hugo Guiliani Curi, economista y diplomático, y nos sentimos realmente honrados con su participación. Don Hugo, muchos temas, pero no quiero dejar de referirme a uno de sus artículos de hace unos meses que usted escribió, que para usted el principal tema, el reto que tenemos en la República Dominicana es lo que está ocurriendo en Haití. Y cuando usted escribió el artículo, todavía no teníamos el tema de las bandas armadas que están dominando Haití por los secuestros, la ola de violencia, la inseguridad, al punto de que los dueños de transporte terrestre dominicanos no quieren ir a Haití, y toda esa ola de violencia y lo que ha pasado. Usted en ese artículo hacía una serie de recomendaciones a ejecutar, de repatriación de los ilegales, de la construcción de un muro, de ayudas, etcétera. Y el tiempo pasa. Usted lo conoce muy bien, porque usted relata en ese artículo su intervención en el 2010, cuando ocurrió el gran terremoto, y los planes que se elaboraron para concitar la ayuda internacional. Al día de hoy, que se sigue diciendo que Haití es un estado fallido, que nadie ve en su ayuda, pero que lo tenemos al lado. ¿Cómo nos sitúa eso, don Hugo, y cómo usted ve lo que se está haciendo de este lado frente a la situación de Haití? Es un tema que yo he investigado y que he escrito sobre eso. Es un tema ligado a mi infancia, porque yo soy varonero y sureño. Nuestras fincas de café quedaban, por cierto, ahí cerca de Pedernal, en las lomas de Enriquillo Polo, y por lo tanto desde niño mi padre era a caballo, nos llevaba a ver
lo que hoy va a ser un gran polo turístico Pedernales, desde esa loma. Haití es un estado fallido. Haití necesita la cooperación internacional y en base a eso siempre he sugerido en un estudio que hice bastante detallado, un estudio de 100 y pico de páginas, de cómo reconstruir Haití. Si ellos quieren. Si ellos quieren, claro, eso implica compartir la soberanía, porque Haití no es capaz de manejarse solo. Eso me ha traído a mí muchos problemas. Una vez escribí un artículo, el artículo parece que llegó al mundo de habla inglesa y francesa, y por lo tanto fue publicado, tuvo una cobertura enorme fuera de este país, y me valió que el gobierno haitiano pidiera que me votaran del puesto que yo tenía en ese entonces como embajador en algún lugar del mundo. Lógico, aquí lo engavetaron, pero Haití es un estado fallido. Mira a dónde hemos llegado. Yo creo que tiene que haber lo que yo llamo una contención primero. Una contención es que no sigan entrando a República Dominicana. Y segundo, una disuasión, es decir, disuadir a estos nacionales haitianos que le tienen que regresar a su propio país. Eso hay que hacerlo en una forma, quizás utilizando la fuerza, pero es inevitable antes de que venga otra cosa. El hecho de que a veces dicen que nosotros necesitamos la mano de obra haitiana, yo nunca he creído mucho en eso. Nosotros tenemos leyes de que tal proporción debe ser los trabajos para los dominicanos. Hagamos una breve reflexión. Recordemos el inicio del desarrollo turístico en el este. Comenzaron viniendo para trabajos de la construcción y hoy tienen la mayoría de los trabajos de servicio en la parte hotelera. Esos son trabajos que pueden hacer los dominicanos. Lógico, empleando haitianos se paga menos y entonces nosotros mantenemos a nuestros nacionales con estos salarios de hambre que tenemos aquí en República Dominicana, que no alcanzan, y es la verdad, para nada. Ese ha sido también una de las limitantes del desarrollo dominicano, el haber mantenido estos salarios que tienen los dominicanos tan bajos y que han hecho difícil el obtener entonces nosotros una mayor productividad. Porque en todo este proceso de tantos años, nosotros debimos entrenar mejor a nuestra población y además tener un mayor ordenamiento territorial. Pero volviendo a Haití, yo creo que hay que tomar acciones, hay que ponerse los pantalones. Esto no puede seguir y la forma en que República Dominicana puede ayudarlo es convenciendo a la comunidad económica internacional que tiene que intervenir en Haití y hacer, yo lo llamé y le busqué una vuelta, pero en el fondo es lo que todo el mundo conoce como un protectorado o un fideicomiso. Yo le puse alianzas estratégicas para el desarrollo de Haití entre la comunidad internacional y los mismos haitianos, que hay una clase preparada que pudiera hacerlo, pero ellos no quieren. Entonces, todo se hace muy difícil y hoy en día Haití no es una nación, Haití es un conglomerado de gente. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. Nuestra soberanía es lo principal. Justamente hablando de Barahona, el presidente ayer dio el primer Picasso para el puerto de Cabo Rojo y parece que parecería que es la arrancada de ese polo turístico. ¿Cuál es su opinión? Es una gran noticia. Para mí, Pedernales es Barahona, porque Pedernales
era la provincia Sí. de Barahona hasta los años 50, que por cierto, yo creo que mi papá en ese entonces era el gobernador provincial de Barahona. Y Pedernales es Barahona también, es decir, las dos cosas, y es una gran noticia para el suroeste. Yo creo, lo único que difiero es que yo creo que el desarrollo turístico debió haber comenzado en Barahona hacia Pedernales. ¿Por qué? La carretera pudo haber sido el tiempo de llegar de Barahona o desde el aeropuerto María Montés hacia Cabo Rojo, hubiera con ciertas modificaciones a la carretera existente, se podría llegar quizás en 1 hora, y por lo tanto se hubiera podido aprovechar todos los recursos de esa bella costa, y que no solamente Pedernales sea entonces un enclave bajo este concepto que tenemos, que ya debe cambiar, de un desarrollo turístico del todo incluido. Yo creo que, pero no es momento de crítica, es un momento de fiesta. Yo creo que este es el buque insignia del presidente Abinader. Y yo lo que le recomendaría al presidente Abinader entonces es que el Ministerio de Turismo y el Estado deben entonces hacer el ordenamiento territorial desde la ciudad de Barahona y toda la costa hasta Pedernales, un ordenamiento territorial que permita organizar el turismo y que evite las invasiones de tierras privadas. ¿Por qué? Porque están normalmente ocupando tierras costeras en toda esa área, y entonces va a pasar este desastre que es parte de nuestro turismo, como el caso de la arrabalización de ciudades o pueblos que serían bellísimos y que no hicimos el ordenamiento de tipo territorial que teníamos que hacer. El único algo de un inicio de ordenamiento territorial lo hicimos nosotros en el Banco Central en Playa Dorada, y aún así se tuvieron defectos y problemas con el caso de Sosúa, que fue arrabalizado. Pero cojamos un ejemplo del desarrollo del este. Verón Bávaro, eso está arrabalizado, ¿cómo es posible? Y haitianizado. Eso, y haitianizado totalmente. Vemos poblaciones, un pueblo pesquero que pudo haber sido bello como Valladolid. Tú llegas a Valladolid y eso parece una locura a los dominicanos. A los dominicanos les encanta esa bulla y ese desorden. Pero tú tomas, por ejemplo, a La Terrena también. La Terrena pudo haber sido un lugar bello, ordenado territorialmente, que se hace aquí, que se hace allá. No, hicimos lo contrario. Entonces, yo creo que mi mejor recomendación al gobierno actual es que trate de hacer un plan de ordenamiento territorial que comience desde la ciudad desde el aeropuerto María Montés en Barahona hasta allá, hasta el fin de Pedernales en la frontera con Haití. Y que nosotros tengamos, o que en este caso el gobierno se lleve, el presidente Abinader, haber hecho algo muy bueno y ordenado, un turismo diferente, muchas de las cosas que tenemos hoy. Por ejemplo, eso del este. Un presidente va a inaugurar un sitio que es un paraíso, pero no van atrás a ver esa enorme miseria, esa arrabalización y cómo viven esos trabajadores, cuando eso pudo haber sido solucionado y no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué desarrollo turístico ni desarrollo turístico? El desarrollo es para la gente. ¿Puede un país solamente con turismo y zona franca desarrollarse? No creo. Ese es uno de los puntos. Tenemos que cambiar también a dar una mayor ayuda y regresar lo que yo llamo el regreso al pasado, dando un mayor apoyo financiero a la agricultura y a otros sectores de la economía nacional. Un país no puede depender solamente de zonas francas
ni del turismo. Que es muy vulnerable. Muy vulnerable, nos hace muy vulnerable. Don Hugo, no quiero finalizar el programa sin preguntarle algo que tengo pensado, y es que en su experiencia diplomática que estuvo en Qatar, en Washington y en Reino Unido, 18 años su servicio como diplomático, ¿cómo ven a la República Dominicana de fuera? ¿Y cómo un diplomático ve a su país de fuera? Ya que esa es una pregunta. Mira, es mi experiencia, porque en el fondo la primera fue Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente yo fui educado tanto en Estados Unidos como en Europa. Para Estados Unidos nosotros somos una nación importante. Así. Muy estamos importante, visibles, nos vemos. Estamos visibles, estratégicas, somos amigos de las principales personas, por ejemplo, en Washington. Tenemos buenas relaciones. A mí, en mi caso, eso me permitió. Me encontré hasta en posiciones altísimas dentro del gobierno del presidente Bush con gente que fueron a la misma universidad conmigo o a mi misma universidad. Por lo tanto, había un trato diferente. Además de que indudablemente tuvo un apoyo enorme con varias visitas de un presidente, en este caso Hipólito Mejía, que me abría puertas. Tenía un apellido conocido por Giuliani, el alcalde de Nueva York. Y entonces el presidente Bush nunca se le olvidó mi nombre, y yo iba a una fiesta a la Casa Blanca, y él decía: aquí está mi amigo, el embajador Giuliani. Era que le era fácil recordarse de ese apellido. Y segundo, nosotros teníamos tropas en Irak, y República Dominicana era considerada como si fuera una potencia, porque Bush decía que mis amigos son mis amigos. Entonces, en ese país nosotros somos visibles. Pero con los norteamericanos hay que saber lidiar, dar y dar. No deje para después. Yo decía: yo te doy esto, yo te cedo aquí, pero tú tienes que darle al país esto. Y todavía los dominicanos, si no hemos comprendido bien la mentalidad norteamericana y cómo desarrolla Estados Unidos su política exterior, que es una especie de idealismo y realidad, lo que llaman a veces el poder suave, el soft power, etc. Entonces nosotros tenemos que saber penetrar un poco más dentro de la mente norteamericana, pero haciéndonos cada vez, conociendo que si bien son muy importantes para ellos, nosotros somos un país pequeño y tenemos entonces que saber sacar de ellos para para el beneficio de nuestro país. En eso no hemos sido diplomáticamente buenos. El americano tiene una mente que hay que saberla entender, y por lo tanto eso es lo que debemos hacer los dominicanos, manteniendo obviamente nuestra independencia. Eso yo traté siempre de hacerlo en mi estadía en Washington, y tengo muchos cuentos sobre eso, pero el tiempo aquí apremia. Le agradecemos muchísimo, don Hugo Giuliani Curi, y lo vamos a tener que invitar con sí, porque se nos quedó lo de Qatar y lo de Reino Unido. Y lo de Reino Unido, pero también se nos quedó muchísimos temas de economía. Bueno, yo espero que ustedes, mis amigos, ¿no? Al menos como amigos, me inviten. Por supuesto, será un privilegio. Será siempre un honor y un privilegio. Gracias. Muchísimas gracias, don. Gracias, don Hugo Giuliani. Giuliani. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es más, como él lo escribe, porque yo lo discutí con él, si éramos familia o no, no somos. Y como él lo escribe es el real. El de nosotros lo escribieron mal aquí cuando llegaron. Más latino. Más latino. Entonces, cuando llegaron esos inmigrantes, en el caso mío, en el 1890, esos son los corsos.
que llegaron los Giuliani en el 1890 y en la parte libanesa Cury llegaron como también por ahí en el 94. Entonces los escribientes... Sí, vamos a ponerlo así, G. como le Giuliani. sonaba. ¿Cómo sonaba? Muchísimas gracias, don Hugo. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Tema Matutino 11.